en compañía de un texto muy bonito de Nacho Padilla que se llama Viajes Morrocotudos, en la colección Lecturas sobre Lecturas de Conaculta. Es el número 18. Entonces aquí él desarrolla mucho esta cuestión de los clásicos, que me parece muy importante. Y bueno, hay libros, lo que decía es que hay libros que están hechos para durar y hay libros que no duran. Hace poco redescubrí a una escritora que durante mi infancia nos inculcaron muchísimo en los libros de texto, no sé si a ustedes también, se llamaba María Enriqueta. Era una escritora que surgió durante el Porfiriato, que vivió mucho tiempo en España y que luego regresó a México en los años 30, 40. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué esta pobre mujer pues, vivió realmente en la pobreza al final de su vida? ¿Por qué fue olvidada? ¿Por qué no se le dio el mérito, no se le dio el reconocimiento que podía haber merecido? Y empecé a leer sus textos. Y bueno, perdón por lo que voy a decir, pero por un lado qué bueno que la olvidamos, ¿no? O sea, porque no a ella como persona dentro de la historia de la literatura, sino pues que son textos terribles, serían textos terribles para nosotros, ¿no? Es muy didáctica, muy moralizante, para ella es normal que los ricos sean ricos y que los pobres sean pobres, los pobres tienen que resignarse a su pobreza, tienen que portarse bien, es mejor ser rubio que ser moreno, es mejor ser europeo que ser mexicano, las mujeres y los niños se callan y obedecen, las mamás son abnegadas y cariñosas. Entonces yo creo que es una literatura que definitivamente ya no tiene curso, ¿no? Entonces hay libros que duran y hay libros que no duran, y yo creo que lo que decía Luz María Chapela hace rato sobre el hecho de que los libros siempre nos acompañan pero que cambian con las épocas, yo creo que eso es cierto, ¿no? Ha habido cambios definitivamente. Según mi experiencia como promotora de lectura en esta comunidad rural, en un lapso relativamente corto, los libros para niños y jóvenes han cambiado muchísimo en este país. Tomamos ahora en cuenta diferentes factores, como bien lo dice Luz María Chapela en Saberes en Movimiento. Este libro se los recomiendo muchísimo, está publicado por Nostra. Y en este libro ella habla mucho de justamente cómo enfrentamos la educación y cómo enfrentamos el conocimiento ahora, el tiempo, la historia, las identidades y la diversidad, la autonomía, el pensamiento complejo. Y bueno, tenemos también a Daniel Pennac, este escritor francés, que tiene en su libro como una novela, publicado por Norma, aquí en México, el decálogo de los derechos del lector, ¿no? El derecho a no leer, bueno, voy a decir algunos nada más así, el derecho a no leer, a saltarse páginas, a no terminar el libro, a leer cualquier cosa, a leer en voz alta, y sobre todo al final, el derecho a callarnos. Eso creo que ahorita lo voy a desarrollar un poco. Yo añadiría algunos derechos más en el caso de los libros para niños. Por ejemplo, el gusto de los niños por las imágenes y el respeto que debemos a este gusto. Ustedes saben que las imágenes entran, yo no sabía eso, pero hace poco lo descubrí en una revista científica. La imagen entra al cerebro directamente. ¡Tuc! Ahí está. En cambio, la palabra escrita requiere de un proceso. Quiere decir que es mucho más sofisticado. No por eso se debe subestimar el poder de la imagen. En el caso de los niños, muchas veces, por ejemplo, las mamás de mi sala de lectura me dicen, es que es muy chiquito, no sabe leer. Pues sí, pero puede leer imágenes. Es una ventaja enorme. Cuando eres muy pequeño, eso es justamente lo que te puede acercar a la lectura, el tener una imagen y empezar a leer esa imagen y empezar a entender y a descifrar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para este tema les recomiendo un libro muy hermoso, no es porque yo lo haya traducido, pero es un libro realmente muy bonito, se llama Los libros, eso es bueno para los bebés.
de la escritora Marie Bonafé. Está publicado por Océano, aquí en México. Entonces, bueno, esta cuestión de las imágenes me parece importante también, porque los maestros siempre están buscando que los niños lean libros con mucho texto, con pocas imágenes, ¿no? Y me decía mi maestra Geneviève Pat, al principio yo me angustiaba mucho en la sala de lectura porque los niños grandes, como de 12 años, querían leer puros libros de imágenes, querían leer álbumes. Y yo decía, pues no, pues que ya empiecen a leer novelas, pues ¿cómo? O sea, ¿qué les pasa? Ya están grandes, ¿no? Y ella me decía, se les fue el tren de la lectura, lo van a poder tomar después.